Leyendas de la Ciudad de México. La Llorona. La leyenda de la Llorona es, sin lugar a dudas, la leyenda más popular en México. Existen diferentes versiones e incluso nos atrevemos a asegurar que cada estado de la República Mexicana tiene a su Llorona. La mujer que va por las calles solitarias bajo la luz de la luna llorando por sus hijos. La versión más antigua que existe sobre la Llorona data de la época prehispánica. Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, afirma que la Llorona era la diosa Cihualcóatl, quien se manifestaba como una mujer con un vestido blanco y su cabello peinado de tal forma que parecía tener cuernos en la frente. La presencia de la Llorona atemorizaba a las personas y era asociada con calamidades. Se dice que antes de la conquista española se le vio y escuchó recorrer las calles gritando: «¡Oh, hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción!» O bien: «¡Oh, hijos míos, dónde os llevaré para que no os acabéis de perder!» El presagio se hizo realidad. Los españoles nos conquistaron. A pesar de esto, el lamento de la Llorona no desapareció. Siguió escuchándose y con una versión diferente. Fue durante la época colonial cuando apareció una mujer de nombre María que vivía por los rumbos de Xochimilco. Fernando tenía una novia, Cristina. Sin embargo, los padres de la joven se oponían a esa relación y decidieron mandarla a un convento. Al enterarse Fernando que su novia había sido recluida, consideró rescatarla, pero nunca supo en dónde estaba. Así que, resignado, dio por terminada esa relación. Pasó el tiempo, María conoció a Fernando y se enamoró profundamente de él. Se casaron, no por amor, sino porque él deseaba olvidar de algún modo a Cristina, a quien seguía amando. De la unión entre María y Fernando nacieron 3 hijos, que eran la adoración de María. Por años vivieron como una bonita familia, pero un mal día en que Fernando había ido solo al mercado, se encontró a Cristina, ya un poco envejecida, pero conservando sus hermosas facciones. Fernando se sorprendió al verla y ella le dijo que se había escapado del convento para buscarlo, y pues seguía amándolo. Fernando también la amaba y le confesó que el casarse fue un acto con el que trató de olvidarla sin conseguirlo. Cristina le propuso escapar, sin embargo Fernando no deseaba abandonar a sus hijos, pero fue convencido con la promesa de volver por ellos. Finalmente, Fernando aceptó la propuesta de Cristina y ese mismo día escaparon. Quienes atestiguaron la escena corrieron a informar a María, quien estalló iracunda. No podía creer que su vida de casada estuviera basada en una mentira. Inmediatamente pensó que Fernando regresaría por sus hijos para llevárselos lejos, cosa que ella no permitiría. Cegada por la ira, llevó a los niños al lago de Xochimilco, donde, sin misericordia, los arrojó para que se ahogaran. Existen 2 versiones sobre lo que sucedió después de este hecho. Una de ellas dice que María, una vez consumado el crimen, se arrepintió y enloquecida, se arrojó al lago con la intención de salvarlos, pero también murió ahogada. La segunda versión cuenta que María, una vez ejecutado el asesinato, regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, unas personas que pasaban por el lago de Xochimilco vieron los cuerpos de 3 niños flotar sobre el lago. Los sacaron y al descubrir de quiénes se trataban fueron a avisar a María, quien para su terror admitió sin ningún remordimiento haber sido ella misma la asesina. Lo que hicieron los rescatadores fueron llamar a las autoridades de la Santa Inquisición, quienes se llevaron presa a la mala mujer y la encerraron en una mazmorra, donde murió por inanición. Sin importar cuál es la versión real, la consecuencia es la misma. Tiempo después de este suceso, la gente comenzó a escuchar durante las noches el desgarrador grito de una mujer lamentándose sobre la suerte de sus hijos. También se dice que cuando se escucha el grito desgarrador de la Llorona, proviene una tragedia. La madrugada del 19 de septiembre de 1985 en Tlatelolco, se escuchó el grito de la Llorona y horas más tarde, desafortunadamente, se presentó el catastrófico sismo donde fallecieron cientos de personas. El lamento de la Llorona sigue vigente hasta nuestros días y sigue provocando escalofríos entre aquellas personas que lo escuchan, pues temen que alguna desgracia ocurra en el lugar donde viven o bien ser ellos los protagonistas.
La siguiente historia que te voy a contar me hubiera gustado no vivirla en carne propia. Me hubiera gustado, pues no vivirla simplemente. Es una experiencia aterradora, es una historia que, pues la platico porque me ha dicho mi psicólogo que si uno platica muchas veces lo que te provoca miedo, lo que te provoca ansiedad, te ayuda tal vez a superarlo o a vencerlo. Esta historia, la verdad es que no logro entender qué fue lo que realmente sucedió, pero lamentablemente nos pasó a nosotros. Bueno, hace muchos años ocurrió todo esto, y aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Recuerdo que nuestro amigo Carlos, quien había estudiado con nosotros en la secundaria, se había ido a vivir, pues, al estado de Oaxaca, ya que sus papás eran de allá y ellos al morir le habían dejado una casa y un terreno y todo esto. Entonces mi amigo, pues obviamente se regresó a Oaxaca. Y en una ocasión nos invitó a varios compañeros que habíamos estudiado con él en la secundaria, que lo fuéramos a visitar. Obviamente teníamos planeado estar toda una semana con él, ya que tendría que valer la pena el viaje. Así que me organicé con varios amigos, le hablé a mi amigo Ramón, que era con el que mejor me llevaba en la secundaria, y él y yo nos iríamos y llegaríamos allá. Fue un poco difícil dar con su casa, ya que pues no es como en la Ciudad de México, que una dirección la encuentras rápidamente. Allá no. Había algunas calles que difícilmente tendrían nombre o vaya, simplemente nadie te podría dar referencia a dónde se encontraba la calle fulana de tal. Sin embargo, cuando preguntabas, oiga, ¿conoce a fulano de tal? Te decían, sí, vive para allá, váyase de este lado y recorra todo este camino de piedra y luego gira a su derecha. Y así fue como llegamos a la casa de nuestro amigo Carlos. Y bueno, la verdad es que todo estuvo muy bien. Llegaron otros amigos, llegaron al menos 7 personas más. Y estuvimos con nuestro amigo recordando algunas cosas que vivimos juntos en la secundaria. Nos hubiera gustado que vinieran más compañeros, pero bueno, evidentemente fueron pocos los que asistimos a esta reunión. Pero estábamos los que realmente nos llevábamos bien, con los que siempre nos llevamos bien en la secundaria, y estuvimos muy bien. Todos los días salíamos a pasear, salíamos a conocer el lugar. La verdad es que era un lugar bonito, había mucha vegetación, y nos dijo Carlos que por ningún motivo nos alejáramos de su casa, ya que algunas personas de ahí eran peligrosas y que si nos veían merodeando sus terrenos podrían atacarnos, pensando que tal vez les queríamos robar su ganado. Y por las noches yo le preguntaba a Carlos, oye, ¿y qué podemos hacer por las noches? No sé, ¿podemos hacer una fogata o algo así? Y me dijo que sí, que no había ningún problema, pero que todo lo teníamos que hacer adentro de su terreno. Y así lo hicimos. Recuerdo que la última noche que estuvimos ahí, la última noche que ya pues teníamos planeado estar en este sitio, escuchamos un lamento a la distancia. Era un lamento desgarrador y alcancé a escuchar que era el lamento de una mujer. Sinceramente no escuché que gritara ¡ay, mis hijos! Pero sí noté que era el lamento de una mujer. No me quedaba la menor duda de ello. Cuando lo escuché se lo comenté a los chicos. Les dije, ¡hey! Oigan, alguien está llorando, pongan atención. Y efectivamente, todos los que estábamos ahí reunidos escuchamos ese lamento. Carlos inmediatamente puso cara de espanto y eso me provocó mucho temor. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Quién es esa mujer que grita? Él nos dijo que era la Llorona. Ramón, a pesar de haber escuchado ese lamento, a pesar de haber, pues no sé, de haber conocido la historia, de conocer la leyenda, yo creo que todos conocemos la leyenda de la Llorona. Y Ramón, a pesar de escuchar esto, pues él simplemente dijo que quería ver quién era la persona que lloraba.
Siempre presumió de ser muy valiente y esto fue lo que le causó su desgracia. Obviamente Carlos le dijo que no era buena idea, pero Ramón dijo: vamos amigos, vamos a buscar a la Llorona, vamos a ver de quién se trata realmente. Le dije: ¿qué? ¿Estás loco? Los demás compañeros obviamente dijeron que no, e inclusive algunas compañeras se metieron a la casa y ya no quisieron salir. Los demás chicos se quedaron ahí parados, y Carlos también. Ramón se paró de las piedras en las que estaba sentado y nos dijo a todos: yo voy a ir a ver, yo no me quedo con la curiosidad, quiero saber quién está llorando y por qué. Carlos le dijo: por favor, Ramón, entiende, puede ser muy peligroso, no vayas. Obviamente a Ramón no le importó. Él se paró y se encaminó hacia el monte. Le dijo Carlos: Ramón, ten cuidado, si alguien te ve merodeando en su terreno te va a disparar. Tranquilo, no pasa nada, no me voy a meter a ninguna casa. Además el grito se escucha allá arriba donde están los árboles. No creo que alguien me dispare por andar en los árboles. Nadie quiso detener a Ramón. De hecho, todos tenían miedo. La verdad, debo de aceptar que todos teníamos miedo, porque esos gritos se escuchaban a la distancia y cada vez se escuchaban con mayor fuerza. Eso fue algo sorprendente para mí. Debo decir que me sorprendió que Ramón no sintiera miedo de escuchar esos gritos. Ramón era muy valiente, siempre lo fue. En la secundaria, cada vez que alguien le cantaba un tiro, él siempre decía que sí. Él no se achicaba ante nadie y era muy valiente siempre. Y tal vez nos quiso demostrar que su valentía seguía intacta hasta el día de hoy. Vi que Ramón comenzó a subir el cerro y ese grito desgarrador continuaba y cada vez se escuchaba con más fuerza. Volteé a ver a mis compañeros y vi que todos estaban ahí parados y les dije: ¡Hey! ¿No vamos a acompañar a Ramón? Y mis compañeros se quedaron ahí, mudos, en silencio. Inclusive uno agachó la cabeza y prefirió meterse. La verdad es que demostró que tenía mucho miedo. Y yo también tenía mucho miedo, pero Ramón era mi mejor amigo y no quería dejarlo solo. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero yo no iba a dejar a Ramón solo. Así que también fui detrás de él. Ramón ya llevaba como 20, 30 metros de distancia y vi claramente cómo iba subiendo el cerro. Aparte del miedo que sentía, también me di cuenta que era complicado subir por ese terreno. Yo llevaba tenis, Ramón llevaba unas botas, por eso para él era más fácil caminar por ahí. Pero yo me resbalaba y aparte había algunas piedras que me lastimaban los pies. Ramón fue subiendo y subiendo y subiendo, y el grito por un momento cesó. Yo ya no lo escuché. Fui detrás de Ramón, volteé y vi que mis compañeros ya no estaban. Tanto les había dado miedo que también se habían metido a la casa. Ahí estaba yo a punto de regresar cuando vi que Ramón seguía subiendo y dije: no, yo no voy a tener miedo. No voy a demostrar que tengo miedo a esta situación sobrenatural. Vamos a investigar qué es. Además, no puedo dejar solo a mi amigo Ramón. Ramón siguió subiendo. Y llegó un momento en que lo perdí de vista. No por la oscuridad de la noche, sino porque había árboles y él seguramente se metió entre ellos. En fin, yo iba detrás y le gritaba: ¡Hey, Ramón, espérame! Ya casi te alcanzo, Ramón, voy detrás de ti. ¿Dónde está Ramón? Pero Ramón no me contestaba. Seguí subiendo y había llegado ya al lugar donde lo había visto por última vez. Y ahí comencé a gritar: ¡Ramón, ¿dónde estás? No te veo, Ramón. ¡Ramón! ¿Dónde estás? No me contestaba. Y en ese momento
volví a escuchar el lamento de esa mujer. Casi me hago en los pantalones del miedo. Sentí como el sudor frío me recorrió todo el cuerpo. Sentí que me paralicé del miedo, sinceramente. Y en ese momento en que yo me había detenido, escuché algo que nunca podré olvidar. Escuché a Ramón gritar: ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ayuda! ¡Vengan por mí, amigos! ¡Ayuda! ¡Ramón! ¿Dónde está Ramón? ¿Qué pasa, Ramón? ¡Ramón, qué tienes! ¡Ayuda, amigos! ¡Por favor! Después hubo un silencio total. Ya no escuché ni a la mujer ni a Ramón gritar. No sabía qué hacer en ese momento, pero mis amigos que estaban en la casa escucharon los gritos y salieron corriendo a ayudarnos. Yo volteé y vi que venían ya en nuestro auxilio, así que me eché a correr para buscar a Ramón. Y me costó mucho trabajo encontrarlo. No había luz, era la oscuridad total. Finalmente lo encontré ahí tirado llorando. Ramón, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Mis demás compañeros llegaron y uno llevaba una lámpara. Afortunadamente la llevaba. Vimos a Ramón tirado, llorando, y no lograba contenerse. Hasta que llegó un amigo y le dio una cachetada, pero ni aún así logramos controlarlo. Lo único que hicimos fue levantarlo del piso en donde estaba y llevarlo de vuelta a la casa de Carlos. Cuando llegamos a la casa de Carlos, Ramón ya no lloraba. Ya estaba, en silencio. No sabemos qué fue lo que realmente vio o qué sucedió, pero Carlos quedó ido. Quedó como un vegetal. Nunca más volvió a hablar en su vida. Nunca más volvió en sí. Siempre lo veíamos taciturno. Lo veíamos como si fuera un zombie. Y lamentablemente fue necesario meterlo a un hospital psiquiátrico, ya que él se lastimaba. Si veía un cuchillo, se cortaba las muñecas. O si veía cualquier objeto punzocortante, él se lastimaba el cuerpo. Se hacía siempre heridas. A partir de ahí nunca más volvió a hablar. A partir de ahí nunca supimos más de él. Solo que su familia lo había metido a un hospital psiquiátrico. Lamentablemente, él no nos hizo caso. No le hizo caso a Carlos, que no fuera detrás de ese lamento, que no subiera al cerro a buscar quién era la causante de ese llanto. No sabemos si fue la Llorona o qué habrá sido, pero a partir de ahí a Ramón lo perdimos para siempre. Me pregunto qué fue lo que realmente vio, a quién se topó de frente y por qué quedó así, como un vegetal. De haber sabido, le hubiera dicho: no, Ramón, regrésate. Ramón, no hagas tonterías. Pero en el fondo yo también quería investigar. En el fondo también quería saber si se trataba de la Llorona o de qué realmente. Pero bueno, por desgracia, Ramón aprendió su lección de la peor manera.